Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Don't look for me in the town, I'm not lost in the crowd, I am here at the movies. Bobby's driving his cat, and Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again, 'cause I'm totally crazy. My eyes are wide shut at last. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, muy buenas, bienvenidos a Sucedió una noche colección, un programa de verano con mucho cine, de ayer y de hoy, el mejor cine de todos los tiempos. Hoy hablaremos de una actriz que huyó de la Alemania nazi y se convirtió en estrella en Hollywood. Sabe, cumplo una misión con los americanos. ¿Cuál es? Convencerles de que no todos somos monstruos. De la persona que más Oscars ha ganado a lo largo de la historia, un total de 26. ¡Qué bonitos! ¿Y cómo brillan? Tiene que estar muy contento, señor Disney. Sí, estoy tan contento que voy hasta allá. De cómo el cine ha reflejado el llamado Día de la Infamia. La radio, Pearl Harbor, los japoneses. ¿Pero de qué está hablando? El repartidor de periódicos acaba de decirme que lo han bombardeado. Ponga la radio. Y el escritor Fernando Marías nos contará cuál ha sido el cine de su vida. Pasado cierta edad, una persona que haya amado el cine y que lo ame debería elegir sus 100 películas favoritas e irlas viendo cada poco tiempo a ver cuál de esas 100 se cae, hasta ir logrando tener las 10 últimas y luego ya sobre esas 10 últimas ir reduciendo, y a lo mejor cuando logremos saber esta es mi película favorita, pues ese es el instante final y ahí morimos, ¿no? ¿Quién sabe? I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Don't know why there's no sun up in the sky, stormy weather, since my man and I ain't together, keeps raining all the time, life is bare, gloom and misery everywhere, stormy weather, just can't get my poor self together. I'm weary all the time, so weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Como siempre, a lo largo del programa escucharemos también unas cuantas canciones y melodías de cine. Y hemos empezado con este clásico del jazz vocal que es Stormy Weather, que la gran Lina Horne cantaba en la película Tiempo tormentoso de Vincente Minnelli. Como os contábamos en la entrada del programa, nuestro primer protagonista de hoy es la persona que más Oscars ha ganado a lo largo de su carrera. Creó algunos de los personajes más entrañables que ha dado este arte, y los estudios que llevan su nombre se han convertido en un poderoso imperio, cuya rentabilidad se prolonga hasta la actualidad. Antes de nada, un par de leyendas que siempre han acompañado a nuestro hombre. Una de ellas se refiere a su criogenización. ¿Qué coño es este tío? Es cuando te congelan o algo así, como a Walt Disney. Es decir, según esa leyenda, Walt Disney está en una especie de nevera, congelado, esperando una futura resurrección.
una historia que negó ante nuestros micrófonos hace años su sobrino Roy Disney. No, it's not true. No es cierto. And he was not born in Oaxaca. Y que tampoco ha nacido en... ¿Cómo se llama? Mojácar. Sobre esta segunda leyenda, que nació en Mojácar, provincia de Almería, hay más controversia. Fernando García Piñero, escritor y maestro en Mojácar, estaba convencido de que era cierto. Se sabe que aquí nació un niño, José Guirao Zamora. La madre tuvo ciertos problemas familiares con el padre, se comentaba que si era hijo de él, que si no era hijo de él. Total, que la madre pronto se embarcó para Estados Unidos, allí se puso a trabajar, creo que en casa de unos señores Disney, murió al cabo de poco tiempo. Estos señores adoptaron al niño, le dieron su nombre y se convirtió pues en Walt. Esta leyenda explicaría el por qué Disney estaba tan obsesionado con los huérfanos. Él mismo adoptó a su segunda hija, Sharon, y la orfandad es el tema de muchas de sus películas. ¿Cómo se sentirían ustedes si se hubieran quedado sin mamá siendo bebés? Sin la ternura y el amor de una madre que los acaricie y los arrulle en las noches para dormirlo. Sea como fuese, las biografías oficiales de Walt Disney dicen que nació el 5 de diciembre de 1901 en Chicago y que se llamó Walter en honor al predicador del barrio. ¡Flora! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? ¿Dónde está ese maldito niño? ¿Dónde está? ¿Quién, Walt? Pues no sé, me parece que se ha encerrado en su habitación, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú has visto cómo nos ha dejado el muro trasero de la casa? No. Yo lo voy a matar, lo voy a matar. El primer intento artístico de Walt Disney no tuvo unas consecuencias muy prometedoras que digamos. Walt tenía 7 años, sus padres habían salido de casa y a él no se le ocurrió otra cosa que decorar la fachada con un enorme mural de monigotes. Así que el caballerete quiere ser artista, ¿no? Y el caballerete no ha encontrado mejor lienzo que el muro de mi casa. Bien, pues yo te enseñaré a dibujar. No lo haré más, ¿Lo prometes? Pero sí que volvió a hacerlo, aunque a partir de entonces se dedicó a dibujar en los papeles. A los 15 años ya publicaba caricaturas en los periódicos. Con 17 entró a trabajar en una agencia de publicidad y a los 21 decidió que quería ser cineasta. Con tan solo $40 en el bolsillo, tomó un tren con destino a California y empezó su carrera hacia la gloria. Un tío suyo que vivía en Los Ángeles le dejó un garaje, donde instaló una mesa de dibujo y una vieja cámara, y empezó a hacer algunos cortometrajes. Sus trabajos fueron bien recibidos, pero Disney necesitaba encontrar un personaje que le hiciera despegar definitivamente. Hasta que un día, viajando en tren con su esposa... Walt, despierta, que estás roncando, hombre, qué vergüenza. Lo he visto, ya lo tengo. He visto sus enormes ojos, sus orejas. Ya sé cómo va a ser. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Eso de ojos y orejas? La leyenda dice que el personaje se le presentó en un sueño. Otra versión cuenta que estaba inspirado en un ratón que jugaba junto a su mesa de dibujo. Sea como sea, Walt Disney acababa de encontrar a su gran creación, el que a partir de entonces se convertiría en la mascota oficial del imperio que estaba por venir. ¡Soy yo, Mickey Mouse! Ya sabes, Mickey Mouse. Espero que hayas oído hablar de mí. Soy famoso. La presentación en público de Mickey Mouse llegó en 1928 con la proyección del cortometraje El vapor de Willy. La película tuvo una acogida sin precedentes. Los críticos se deshacían en elogios. Hasta ahora las caricaturas animadas me parecían un fastidio. Después de ver El vapor de Willy, mi opinión ha cambiado radicalmente. La película del señor Disney mantuvo al público entre carcajadas desde el momento en que los títulos aparecieron en pantalla y cuando terminó los dejó aplaudiendo. Mickey Mouse Club, Mickey Mouse Club. El éxito de Mickey Mouse y de otros cortos posteriores le permitieron a Walt Disney crear sus primeros estudios. Me enseñaron aquel anuncio, aún lo tengo, aquí está. Lo miré y decía, Walt Disney busca artistas. Walt Disney, creador de Mickey Mouse y Sinfonías Tontas, ofrece una oportunidad excepcional a artistas masculinos con experiencia. El que habla era Ward Kimball, uno de los primeros dibujantes que contrató el estudio. Nótese el final del anuncio, artistas masculinos. El tío Walt era un misógeno empedernido. Tampoco admitía negros, judíos o latinos en su empresa. Pero además de sus defectos, Disney también tenía virtudes. Una de ellas fue saber rodearse de los mejores profesionales, ya que él en realidad no era un gran dibujante. Así lo contaba Mark Davis, otro dibujante de la compañía. Siempre se piensa, sí, el señor Disney dibujó todo esto, pero el señor Disney no lo hizo, no dibujó nada. Durante los años que lo hizo, y por las cosas que he visto,
Él nunca dibujó muy bien, estaba poco formado. Sin embargo, era un hombre que sabía muy bien que había que formar a los artistas. El verdadero genio del dibujo sería su amigo Ub Iwerks, creador de muchos de los personajes de la factoría Disney. Walt se dedicó sobre todo a transformar sus caricaturas en historias de dibujos animados. Un día reunió a la plana mayor de sus dibujantes y les citó en el salón de actos. Bien, caballeros, gracias por venir. Tomen asiento. Deseo contarles una historia que hace mucho tiempo que tengo en mi cabeza y que ahora deseo que conozcan todos ustedes. Bien, érase una vez una joven con una piel tan blanca que todo el mundo la conocía como Blancanieves. Walt Disney estuvo hablando durante más de una hora. Representó todos y cada uno de los papeles del cuento y lo hizo tan bien que al terminar había lágrimas en los ojos de su auditorio. Este hombre podía contar una historia tan bien que si tenías algún problema como animador, te preguntabas, madre mía, ¿voy a ser capaz de animar yo esta historia tan bien como lo hace él? Blancanieves y los 7 enanitos fue el primer largometraje animado de la historia del cine. La película fue un éxito total y Disney añadió un nuevo Oscar a los que ya había conseguido con sus cortos. Solo que esta vez, en la ceremonia, Shirley Temple no le entregó una, sino 7 diminutas estatuillas, una por cada uno de los enanos. ¡Qué bonitos! ¿Y cómo brillan? Tiene que estar muy contento, señor Disney. Sí, estoy tan contento que voy a estallar. Blancanieves marcó el futuro de la empresa Disney. Los cortos proporcionaban entradas fijas de dinero y para ellos creó nuevos personajes. ¡Mi amigo, el Pato Donald! Pero los largometrajes debían convertirse en el empuje creativo del estudio. ¡Me muevo! ¡Y hablo! ¡Puedo andar! Sí, Pinocho, te he dado la vida. ¿Por qué? Porque esta noche Geppetto deseó un niño vivo. ¿Soy un niño de verdad? No, Pinocho. Pinocho, Dumbo, Bambi, Peter Pan, Cenicienta... Poco a poco Disney fue dando vida a un zoológico de criaturas inolvidables que forman ya parte de la cultura universal. Incluso se atrevía con proyectos más ambiciosos, como Fantasía, donde mezclaba dibujos animados y música clásica. Stokowski me dijo, me encantaría dirigírselo, Walt. Así que no solo hicimos aquella secuencia en la que estaba trabajando, sino que terminamos Fantasía completa y antes de que me diera cuenta me había gastado $400 y pico mil en música con Stokowski. Pero estábamos en un callejón sin salida y la terminamos. Walt Disney era un hombre de una creatividad inagotable, un perfeccionista y un obseso del trabajo. Una pitonisa le había pronosticado que moriría a los 35 años, y aunque superó con creces esa edad, siempre vivió con la necesidad de aprovechar cada segundo de su existencia. También tenía fama de tacaño y de tirano con sus empleados. ¿Quién pintó estas rosas así? ¿Quién se atrevió a cambiar aquí lo blanco por carmín? Muy caro le va a costar, la cabeza le de cortar. Era muy exigente, nunca felicitaba a nadie porque suponía que todos los que trabajaban con él tenían que hacerlo perfecto. A los dibujantes los dejaba a su aire durante el día, pero por las noches hacía incursiones en el estudio para examinar sus trabajos. Disney lo controlaba absolutamente todo. Él tenía muy claro la película que quería y cómo la quería, y sus empleados no podían contradecirle. Tenía una tos crónica, pero parecía que tenía esa tos crónica cuando se aburría, especialmente si algo le molestaba en la película, así que había que anotarlo. Otro de los momentos clave de la vida de Walt Disney sucedió un domingo por la mañana. El hombre había llevado a sus 2 hijas a un parque de recreo. Papá, ¿me montas en el tío vivo? Hija, ¿no ves cómo están de oxidados los caballitos? ¿Y en la noria? No es segura y además el encargado es un antipático, ¿sabes? Viendo el mal estado de las atracciones, la suciedad, el trato poco amistoso de los empleados y las caras aburridas de los demás padres, Disney empezó a imaginar un lugar mágico, un lugar limpio y alegre donde padres y niños pudieran divertirse igualmente. Así nació la idea de Disneylandia. Walt Disney. Bueno, llevó muchos años. Se fue desarrollando en un periodo de 15 años.
Empecé con muchas ideas e iba desechando unas e inventando otras nuevas. Por fin fue evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy. Pero todo empezó por un padre con 2 hijas que no sabía dónde llevarlas, dónde podrían divertirse los 3 juntos. Él mismo, en efecto, diseñó toda la estructura del parque, que se inauguró en Los Ángeles en 1955. Poco después empezó a proyectar un segundo Disneylandia en Florida, pero no vivió para asistir a la apertura de su última fantasía. El 15 de diciembre de 1966, Walt Disney moría víctima de un cáncer de pulmón. La muerte de Walt Disney conmocionó al mundo entero. Mickey Mouse lloró en la portada del Paris Match y en muchos lugares se declaró luto oficial. El presidente americano Lyndon Johnson resumió en una carta enviada a su viuda el sentir de millones de personas. Hoy es un día triste para los Estados Unidos y para el mundo entero, pues un artista amado nos abandona. Millones de nosotros vivimos una vida más brillante y más feliz a la luz del talento de su esposo. La magia de Walt Disney es más grande que la vida, y los tesoros que ha dejado perdurarán para entretener y educar a generaciones venideras. Y así es, si ha habido alguien verdaderamente inmortal en Hollywood, ese ha sido Walt Disney. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Esta melodía pertenece a la banda sonora de Leyendas de Pasión, compuesta por James Horner. Y con este tono épico y a la vez romántico que tiene su música, cambiamos de tercio. En Sucedió una noche nos gustan mucho los reportajes sobre historia. El cine es un medio excelente para dar a conocer los grandes hechos históricos. A lo largo de todos estos programas de verano que tendremos con Sucedió una noche colección, vamos a recordar varios de estos reportajes. El que viene a continuación gira en torno a un suceso ocurrido el 7 de diciembre de 1941, un suceso que supuso la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo japonés de la base norteamericana de Pearl Harbor en Hawái, un hecho que el cine, naturalmente, ha contado en numerosas películas. El presidente Roosevelt definió el ataque a Pearl Harbor con una palabra lapidaria. Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que recordaremos con infamia, los Estados Unidos de América fueron repentina y deliberadamente atacados por fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón. Fue el día de la infamia. Japón atacó por sorpresa a Estados Unidos. Un ataque, eso sí, que entraba dentro de lo posible y que algún analista militar incluso predijo. Señor, creo que intentarán darnos donde más nos duele. Pearl Harbor. Hay más de 4.000 millas náuticas desde Japón a Pearl Harbor. Es mucha distancia para una fuerza naval, comandante. ¿Su teoría en qué se basa? Bueno, es lo que haría yo.
No es una prueba muy concluyente, comandante Thurman. Las tensiones entre Estados Unidos y Japón habían ido creciendo a lo largo de 1940 y 1941. Japón había invadido parte de China, atacado las posesiones francesas en Indochina y amenazaba las Islas Filipinas. Estados Unidos había decretado el embargo de sus exportaciones de petróleo a Japón. Además, la guerra en Europa continuaba. Churchill y Stalin me preguntan lo que yo a ustedes. ¿Cuánto tiempo piensa fingir América que el mundo no está en guerra? Parte de la opinión pública americana seguía defendiendo la neutralidad de los Estados Unidos, mientras que otros pensaban que el país debía entrar sí o sí en la guerra. Roosevelt ha querido esta guerra desde que comenzó, pero sabe que no ocurrirá una guerra total a no ser que sea respondiendo a un ataque. Siempre has dicho que los japoneses atacarían. Eso es. ¿Y quién está aquí? ¿Dónde está la prensa? Mientras que en la Casa Blanca se presume de estar perfectamente preparados para devolver el ataque. Japón pensó que golpeando primero, y por sorpresa, podía debilitar militarmente a los estadounidenses y que sus ejércitos podían expandirse fácilmente por el Pacífico. Desde finales de 1940 y durante todo 1941, Japón planeó minuciosamente todos sus movimientos militares. El 26 de noviembre, 6 portaaviones abandonaron las Islas Kuriles al norte del Japón. Los portaaviones son el Kagni, Kogna, Shokaku, Suikaku, Hiroyu, Soryu. Mañana al amanecer esos portaaviones enviarán 353 aparatos en un ataque a Pearl Harbor. Su código secreto es ascenso al monte Nitaka. Nitaka Yamani no Boore. El ataque tuvo lugar al amanecer. Dani, ¿qué coño es ese ruido? ¿Estáis haciendo prácticas de tiro o qué? Nos han metido en la Segunda Guerra Mundial. Fueron más de 400 aeronaves japonesas las que participaron en el bombardeo. Sus objetivos eran portaaviones, cruceros, destructores, todos los aviones norteamericanos que estuvieran en tierra y acuartelamientos y centros militares. ¡Los japoneses bombardean Wheelerville! ¡Los japoneses están bombardeando Wheelerville! El ataque duró unas 2 horas. Los japoneses destruyeron 8 acorazados norteamericanos que se encontraban en el puerto y muchos de los cruceros y destructores también fueron alcanzados por las bombas. Las bases aéreas sufrieron muchos daños y la mayoría de los aviones fueron destruidos. ¿Cuántas bajas? Aún no he terminado, señora. Toda una flota en puerto. Dios santo, Dios santo. Murieron unos 2.400 norteamericanos. Los japoneses perdieron tan solo 29 aviones y unos 55 hombres. Cuando la noticia se supo en Estados Unidos, causó una enorme conmoción. La radio, Pearl Harbor, los japoneses. ¿Pero de qué está hablando? El repartidor de periódicos acaba de decirme que lo han bombardeado. Ponga la radio. Y al día siguiente, los Estados Unidos declararon la guerra a Japón. You vowed your love from here to eternity, a love so true it never would die. En el cine, el ataque a Pearl Harbor ha aparecido en numerosas películas. La mayoría de las veces solo se nombra. Buena parte de lo que habíamos conseguido está en el fondo de Pearl Harbor. Hemos sufrido un verdadero desastre. ¿Tan grave ha sido? Sí, muy grave. En otras ocasiones es parte fundamental de la trama. Por ejemplo, De aquí a la eternidad, de Fred Zinnemann con Burt Lancaster, Deborah Kerr, Frank Sinatra y Montgomery Clift. El film está basado en un largo bestseller ambientado en Hawái, en la base de Pearl Harbor, pocos días antes del ataque japonés. El final de la película es el bombardeo de la base naval. Tened calma, ir al depósito a coger municiones y después subid a la azotea. Henderson. A la orden, sargento. Encárgate de las provisiones, deprisa. Subid al dormitorio provistos de fusil y no os mováis de allí, que no se mueva nadie. No debéis exponeros a ser acribillados. Si queréis ser héroes ya tendréis oportunidad de serlo, y probablemente antes de que llegue la noche. Y en el montaje, Fred Zinnemann incluyó algunas imágenes reales que se tomaron ese mismo día. Mi novio fue uno de los que cayeron el 7 de diciembre. Oh, qué pena. Era piloto bombardero. Cuando se dirigía en su aparato hacia el dique del puerto, los japoneses le dieron de lleno. Tal vez lo haya leído en el periódico. Le fue concedida una condecoración, la Estrella de Plata. Otra película que cuenta este hecho es Tora, Tora, Tora. Tora, Tora, Tora iba a ser dirigida por Akira Kurosawa, pero al final fue realizada por Richard Fleischer, Kinji Fukasaku y Toshio Masuda, y contaba el ataque desde el punto de vista japonés. Comandante Fushida, destinado a dirigir el ataque aéreo a Pearl Harbor.
Espero que el nuevo comandante en jefe no sea tan cobarde como se rumorea. Hay quien afirma que para el viceministro Yamamoto era peligroso permanecer en Tokio. Yamamoto ha venido oponiéndose tenazmente a la acción del ejército y su vida al parecer pendía de un hilo. Tora, Tora, Tora era la clave que los japoneses habían elegido para indicar que el ataque a Pearl Harbor había terminado con éxito. Una visión más original de este acontecimiento la muestra la película El final de la cuenta atrás, con Kirk Douglas en el reparto, y que cuenta cómo un portaaviones norteamericano en 1980, después de sufrir los efectos de una tormenta, se traslada en el tiempo, a 1941, a los días previos al ataque japonés. No podemos seguir ignorándolo. Todos los hombres de este barco saben que hemos contactado visualmente y a través del radar con la flota japonesa en aproximación a Pearl Harbor en fecha 6 de diciembre de 1941. ¿Y ahora qué hacemos? Capitán, lo que tenemos que hacer es borrarles de la faz de la tierra. ¿Quiere decir que el portaaviones Nimitz declare la guerra al Imperio japonés? Sí, podríamos hacerlo. Pero ellos no han atacado todavía a Pearl Harbor. La única prueba que tenemos de que intentan atacar está en los libros de historia. La película ofrece las paradojas de los viajes en el tiempo, pero esta vez centrados en este hecho histórico. Estudiemos esta cuestión paso a paso. Si los Estados Unidos de América se encuentran en peligro, nuestro deber es defender la nación, en el pasado, en el presente o en el futuro. ¿Y qué más? Obedecemos órdenes del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿Franklin Delano Roosevelt? Finalmente, en 2001, coincidiendo con el 60 aniversario de la agresión japonesa, Michael Bay dirigió Pearl Harbor, con Ben Affleck, Josh Hartnett y Kate Beckinsale en los principales papeles. Una historia de amor entre enfermeras y pilotos. ¿Sabéis que hay unos 100 barcos en Pearl? ¿Y cuántos marineros por barco? Depende, hay más en un acorazado que en un submarino, pero una media de 2000. Ya, pero luego están los pilotos, los marines, el personal de la base. ¿Aún estoy con los marineros? Chicas, creo que la proporción es buena. Sí, unos 4000 por chica. ¡Es el paraíso! Y en la que naturalmente se cuentan los días previos al 7 de diciembre con los servicios norteamericanos de información militar totalmente despistados por los movimientos japoneses. Señor, podemos descifrar sus códigos diplomáticos antes de que los escriban, pero el equipo de criptografía sigue intentando descifrar los códigos navales. Los mensajes tienen frases confusas y faltan palabras, así que queremos descifrarlos. Tenemos que tratar de interpretar lo que creemos que intentan decir. Interpretar. Adivinar, ¿no? Y naturalmente vemos el devastador ataque. ¿Qué está ocurriendo? ¡Todos a sus puestos de combate inmediatamente! ¡Todo el mundo a sus puestos! ¡A las ametralladoras! ¡Nos atacan por todos lados! Pearl Harbor fue una dura derrota para los Estados Unidos. No saben lo que se hacen. Están provocando al mejor ejército del mundo. Pero a partir de ese momento, la maquinaria de guerra norteamericana se puso en marcha con un solo objetivo: ganar la guerra. El ataque de ayer a las islas de Hawái ha causado graves daños a las Fuerzas Armadas americanas. Lamento comunicarles que se han perdido más de 3000 vidas de ciudadanos americanos. Por eso, aunque nos cueste mucho tiempo el superar esta premeditada invasión, el pueblo americano, utilizando justificadamente su poderío, conseguirá al final la victoria absoluta. Fueron 4 años de combates en el Pacífico con otros episodios como la batalla de Guadalcanal, Iwo Jima o el lanzamiento de las bombas atómicas. Pero todo comenzó ese día hace ya 75 años, el 7 de diciembre de 1941, una jornada que es recordada como el Día de la Infamia. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM.
singing that song. To know you is to love you. You're everywhere I go, and everybody knows. To love you is to be part of you. La que canta es Madonna, con una canción que grabó para la banda sonora de la película Austin Powers 2. Ya sabéis, esa saga de comedias paródicas del cine de agentes secretos que protagonizó Mike Myers. Beautiful Stranger, hermoso desconocido, se titula el tema. Y ahora vamos con un reportaje de nuestra sección El cine de su vida, en la que distintos personajes del cine y de la cultura nos hablan de sus recuerdos cinematográficos de la infancia, de las películas que más les gustan o de sus actores y directores preferidos. El protagonista de la charla de hoy es el escritor Fernando Marías, autor de novelas como El niño de los coroneles o La luz prodigiosa, que fue llevada al cine. In the southern part of Texas, in the town of San Antonio, is a fortress all in ruins that the weeds have overgrown. Creo que todos tenemos unas cuantas películas que han determinado nuestra vida. Yo recuerdo que la primera película que vi fue El Álamo. El general confía en que el Álamo resistirá cuanto pueda. Enfrente hay todo un ejército. ¿Hasta cuándo cree que podremos resistir? No lo sé, señor. Pero cuanto más resista el Álamo, mayores serán las posibilidades de poder enfrentarnos con Santana. Y recuerdo que aquella película me deslumbró, porque yo, un niño que debía de tener entonces 3 años, entraba de la ciudad, que era mi único mundo, y veía aquella eclosión de color, de aventura. Es una película que, aunque no es buena, pero sigue fascinándome por la cantidad de colorido y de música maravillosa que tiene. Es un infausto día para Texas, pero os digo solemnemente una cosa. Nadie borrará de nuestro recuerdo el Álamo. Pero yo siempre he dicho que la película que ha marcado mi vida, porque de hecho creo que determinó quién soy, y creo que estoy aquí en parte por aquella película, fue Grupo Salvaje. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo creo que Agua Verde es lo que está más cerca. 3 días, quizá. Esperemos las noticias y volvamos a la frontera. Puede ser el dinero de una paga, el de un banco, el de ese maldito ferrocarril. Ese maldito ferrocarril de que hablas no es cosa fácil. Y vosotros os estáis haciendo más viejecitos cada día. Tenemos que planear las cosas mejor. Los tiempos han cambiado. Cuando la vi allá con 13 años o algo así, en un programa, en un cine de pueblo, en Lekeitio, donde pasábamos el verano, y yo recuerdo que aquella película me provocó una sensación muy similar al enamoramiento. Yo después, cuando me enamoré, pensé, pero si esto es como cuando vi un Grupo Salvaje, es decir, algo parecido, ¿no? O sea, por supuesto, en el adecuado tono de broma. Pero es una película que a mí me determinó a dedicarme a contar historias de alguna forma. Yo pensé que haber logrado hacer aquel monumento que sigue siendo, pues yo creo que una de las grandes películas de la historia del cine, me impactó tanto, me marcó tanto, me pareció que traspasaba tantas fronteras, que realmente yo muchas veces digo que estoy aquí, que sigo dedicado, que vine a Madrid a estudiar cine un poco por culpa de Sam Peckinpah. En realidad creo que soy muy aficionado a todo el cine clásico y a todo el cine que me recuerda a aquella época juvenil en que yo soñaba con el cine, infantil y juvenil. Hay algunas películas de terror que me gustan mucho, más que me gusta el concepto del terror. Me gusta mucho la literatura gótica, me gusta mucho la literatura de terror de los románticos. Frankenstein o Drácula son algunos de mis... Creo que son novelas que no terminan nunca, que uno las lee y siempre encuentra cosas nuevas. Y siempre que veo adaptaciones de estos temas me acerco a verlos, a veces para irritarme enormemente. By the river, Rio Bravo, I walk all alone, and I wonder as I wander by the river where my love has flown. A mí John Ford me gusta mucho, creo que es un gran creador, creo que es un hombre que sabía mirar el mundo y que sabía mirar el alma humana de una manera intensísima y por lo tanto sigue estando ahí, sigue teniendo grandes obras.
Y sin embargo yo creo que Howard Hawks era un bromista, creo que era un hombre que quería hacer cine comercial, que él en ningún momento deseó ser un gran clásico de la historia del cine, que tiene películas muy buenas como Río Bravo, que es un elemento que tiene todos los clásicos del western. ¿Qué hombres tiene, Chance? Conoce usted a la mitad. Un viejo cojo y un borracho. ¿Solo eso tiene? Sí, solo eso. Pues si hay un hombre en situación apurada, es usted. Río Rojo tal vez yo diría que es la mejor de él, pero curiosamente no me gusta tanto, lo veo como un hombre que no se toma demasiado en serio lo que hace. Reviso películas de Howard Hawks una y otra vez y bueno, pues no me convencen tanto como me siguen convenciendo las de John Ford. Mirad ahí, son los pioneros. Hay muchísimos. Creo que se dirigen a Oklahoma. Intentan obtener la tierra gratis. Y una vez un amigo hizo una pregunta y me dijo, a ver, si nosotros fuéramos simplemente colonos y tuviéramos que atravesar el desierto en una caravana y pudiéramos elegir al jefe de nuestra caravana para que nos llevara a salvo, ¿elegiríamos a John Wayne o a James Stewart? Porque si el jefe de la caravana es Kirk Douglas, puede que te venda a los indios a mitad del camino. ¡Indios! ¡Formen un círculo! ¡Arre, mulas, arre! ¡Vamos, mola! ¡Arre, mulas, arre! Si es Henry Fonda, quién sabe si no se va a suicidar a mitad de tal. Si es Burt Lancaster, a lo mejor pasa algo raro ahí y gira de... Esas cosas pueden acabar con la caravana, he visto cómo ocurre. En la mayoría de las caravanas el castigo es de 30 latigazos. En mi caravana es una bala. Entonces, y es verdad, es por ese arquetipo que teníamos. Yo creo que estos dos mega íntegros, como eran John Wayne y James Stewart, es difícil sentirse más seguro con nadie que con ellos, ¿no? Aunque sea al otro lado de la pantalla. Una de mis películas favoritas es Hasta que llegó su hora. Y Frank nos ha mandado a nosotros. ¿Hay un caballo para mí? Para ti. Parece ser que hay un caballo de menos. Yo diría que sobran dos. Es una especie de novela rusa en clave de western. Y creo que tiene la mejor banda sonora de Morricone y creo que tiene una interpretación poderosísima de Henry Fonda, que yo creo, otra de las preguntas que un cinéfilo se va haciendo con los tiempos es a ver cuál es el actor que más admiras y con el que más cercano te sientes, pues es posible que yo me quedara con Henry Fonda, porque creo que es un actor muy grande, creo que sus interpretaciones siguen siendo vigentes hoy, no ves un actor del pasado como ocurre con otros, y creo que tenía una manera muy vanguardista de interpretar, era un personaje realmente fascinante. Entonces, en esa película, que es yo creo la única vez que hizo de malvado, muy malvado... ¿Qué hacemos con este, Frank? Ya que has pronunciado mi nombre. Creo que tiene una interpretación memorable de él. Entonces, ese Spaghetti Western me gusta mucho. Los demás ya no tanto. ¿Por qué ya no ruedan películas? Porque ya no hay películas como las de antes. Me refiero a las buenas. Ahora solo hacen películas para viejas o chorradas de efectos especiales. Antes estaban las de romanos y las de submarinos. Las de submarinos eran muy buenas. Las mejores, las del oeste. Yo creo que ya no sabe uno, no puedo saber si me ha influido más el cine, si me ha influido más la literatura, si me ha influido más la vida, no sé. Desde luego el cine está en mi vida y yo aspiro, es una teoría propia que estoy desarrollando. Creo que pasado cierta edad, una persona que haya amado el cine y que lo ame, debería elegir sus 100 películas favoritas e irlas viendo cada poco tiempo, a ver cuál de esas 100 se cae, hasta ir logrando tener las 10 últimas y luego ya sobre esas 10 últimas ir reduciendo. Y a lo mejor cuando logremos saber esta es mi película favorita, pues ese es el instante final y ahí morimos, ¿no? ¿Quién sabe? Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
Esto que suena de fondo es un clásico de la música cinematográfica, el tema de A Summer Place, compuesto por Max Steiner para la película En una isla tranquila al sur, un drama romántico dirigido por Delmer Davis en 1959. Y el último reportaje del programa de hoy está dedicado a una de las grandes actrices de la historia. No os decimos quién es, lo vais a adivinar enseguida. Pregunta para cinéfilos y mitómanos. Pom, 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 pom. ¿En qué película las chicas del coro bailan así? Con una cantante con pieles encima. La cantante lleva puesto un disfraz de gorila. De repente se quita las manazas postizas y la cabeza del disfraz, mostrando su cabellera rubia y su rostro inconfundible. La Venus rubia. Oh, mierda. Marlene Dietrich, 1932. Eso ya lo sé. Dicen que fuera de la pantalla no era especialmente guapa. Sin embargo, el maquillaje, la luz en blanco y negro, su vestuario y su increíble fotogenia hicieron de Marlene Dietrich un mito erótico. Además estaba su voz, esa voz ronca y sexy que al público le encantaba. Por eso en todas las películas los guionistas buscaban alguna excusa para que la actriz pudiera lucirla. ¿Qué hay de esa canción que nos habías prometido? Sí, Altar, cántanos algo. Según dicen los libros, son 3 cosas las que el hombre necesita. Buen whisky, buena música y una mujer decente. O cualquier mujer. Vamos, muchachos, comience la música, comience la diversión. A young man is reckless and ready. A young man is handsome and vain. He's young and intense, but hasn't the sense to come in out of the rain. Marlene Dietrich nació en Berlín en 1901. Su padre era un estricto militar de la aristocracia prusiana. ¿Sabe lo que significa eso? No, me temo que no. Significa que me educaron en la disciplina. Una disciplina muy especial. Me decían, domina la sed, domina el hambre, domina las emociones. Y me ha sido muy útil. Estudió para violinista, pero para disgusto de su familia, la chica se sentía mucho más atraída por los cabarets, donde pronto empezó a trabajar como corista. Su gran oportunidad le llegó en 1930, cuando el director Joseph von Sternberg convocó pruebas para la que iba a ser la primera película alemana hablada, El Ángel Azul. En el casting, Marlene decidió utilizar una estrategia, la de la indiferencia. Entonces Sternberg me dijo que me sentara sobre un piano y me preguntó, ¿no le han dicho que tenía que traer una canción preparada para la prueba? Le contesté que no había preparado ninguna porque estaba segura de que no me iban a dar el papel. Aquello intrigó mucho a Sternberg porque las demás actrices se esforzaban mucho por impresionarle y allí estaba aquella cría recién salida de la escuela de teatro diciéndole que le daba igual conseguir el papel. El director no vio a más actrices, había encontrado justo lo que andaba buscando, un cuerpo que era la personificación del erotismo natural y una mirada que revelaba una fascinante indiferencia. La indiferencia de una mujer capaz de arrastrar a un hombre a la ruina, convirtiendo a un ilustre profesor en un payaso patético. ¿Es usted la artista Lola Lola? ¿Acaso es de la policía? Se equivoca, señorita. Soy el doctor Manuel Raz, profesor del liceo local. A pesar de ello, ¿le importaría descubrirse? La película fue un éxito en Alemania, pero antes incluso de su estreno ya se habían abierto otras puertas para Marlene Dietrich. Aquí está el contrato, confirmado por telegrama. ¿Y sabes dónde? En Hollywood. Sternberg había enviado unas pruebas de lo rodado a la Paramount, que por entonces andaba buscando una actriz que pudiera competir con Greta Garbo. El director y la actriz viajaron juntos a Estados Unidos y firmaron con el estudio. Bien, ya está. Bienvenida entonces a la gran familia de la Paramount, señorita Dietrich. ¿Ve usted todos estos retratos colgados en la pared? Gladys Colbert, William Powell, Carol Lombard, Harold Lloyd. A partir de ahora quiero que los considere a todos sus compañeros, más aún, no sus compañeros, sus hermanos, hijos de esa madre que es para todos nosotros la Paramount Pictures. De acuerdo. Su primera película allí fue Marruecos, que causó un gran impacto entre el público. En una escena, Marlene, vestida de hombre, coqueteaba con Gary Cooper, pero acababa besando en los labios a otra mujer. Sternberg moldeó a su gusto la imagen de vampiresa de Marlene. ¿Y ahora? ¿Le gusta? Le hizo adelgazar 7 kilos, extraerse las muelas del juicio para remarcar el hundimiento de sus mejillas y diseñó todos sus gestos y miradas de mujer fatal. ¿Qué?
Ahora se ha quedado mudo. Todas sus películas de los años 30 transmiten un erotismo poco habitual para la época y están llenas de escenas inolvidables en ese sentido, como aquella del Cantar de los Cantares en la que posa desnuda para un nervioso escultor. ¿Ya estás? Muy bien. Vamos allá. ¿Se nota calor? Sí. Por fin encontré al carbonero. Le advertí que como no me sirviera, le iba a decir 4 cosas. Con Stenberg rodó 7 películas que están entre lo mejor de su producción. Títulos como El Expreso de Shanghái, Capricho Imperial o El Diablo es una mujer, en la que encarnaba a una española y fue prohibida por el gobierno de la Segunda República, por la pésima imagen que daba de nuestro país. Supongo que aquí debes ganar mucho dinero. Trabajando como una burra consigo llevarle flores a mi madre los domingos. ¿Sabes lo que es eso? Sí, oro. No lo gano ni en un año. Es tuyo si me vendes uno de esos cigarrillos que lías con tus preciosas manitas. El éxito de estas películas hicieron de Marlene la actriz mejor pagada del periodo. Sin embargo, la sociedad con Stenberg se rompió definitivamente en 1936. Vuelve conmigo. Quiero que vuelvas conmigo igual que antes. Igual que antes. Tiene gracia. Hubo una vez una jovencita que subió esas escaleras. Te amaba con todo su corazón, con toda su alma, pero ya no tiene nada que ver conmigo. La Dietrich y Stenberg habían sido amantes, pero el director solo fue uno más en la larga lista de la actriz. Hombres y mujeres. Escritores como Hemingway, militares como el general Patton, artistas como Giacometti, músicos como Burt Bacharach o Edith Piaf, y un sinfín de actores y actrices como Claudette Colbert, John Wayne o Jules Briner. Todos perdían la cabeza por ella. ¿Casarte conmigo? Sí. ¡Qué tierno eres! En realidad ya se había casado en los años 20 en Alemania con un ayudante de dirección con el que tuvo una hija, y aunque nunca se divorció de él, no hacían vida marital. Yo quería salir de Alemania, así Le que... mintió usted, ¿verdad? Diga sí o no, por favor. Sí. En la propia ceremonia matrimonial, cuando juró amar, honrar y obedecer a su marido, también eso fue mentira. Sí. No obstante, siempre fueron buenos amigos y Marlene solía pasar las navidades con él y con su hija. Durante la Segunda Guerra Mundial, Marlene Dietrich fue una de las estrellas de Hollywood más comprometidas en la lucha contra el nazismo. Se había nacionalizado americana en 1939 y odiaba a muerte a Hitler. Sabe, cumplo una misión con los americanos. ¿Cuál es? Convencerles de que no todos somos monstruos. Tras la guerra, la actriz espació cada vez más sus papeles en el cine, pero trabajó con grandes directores como Hitchcock, con el que rodó Pánico en la escena, Fritz Lang, con el que hizo Encubridora, o Billy Wilder, que la dirigió en Berlín Occidente y Testigo de Cargo. En 1958 trabajó con Orson Welles en Set de Mal, donde daba vida a una gitana adivina. Aunque es un papel secundario, la actriz siempre lo citó entre sus favoritos porque fue uno de los pocos en los que no dio vida a una mujer fatal. Has estado echando las cartas, ¿no? He estado haciendo cuentas. Vamos, léeme el futuro. Ya no lo tienes. ¿Cómo que no? Has agotado tu futuro. Otra de sus mejores actuaciones es la de Vencedores o Vencidos, una película sobre los juicios de Nuremberg. En ella se le escucha cantar la canción más clásica de su repertorio, Lili Marlene. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Lili Marlene era la canción con la que siempre abría o cerraba sus recitales. En los años 60, la Dietrich se fue alejando poco a poco de las pantallas y dedicándose cada vez más a la música, hasta que en 1974 se rompió una pierna en el escenario y decidió abandonar el directo. Su última aparición en el cine llegó en 1979 en la película Gigolo. A partir de entonces se encerró en su residencia de París, de donde no salía casi nunca. No quiero ver a nadie. ¿Quién llama a esta hora? No aceptaba visitas y mucho menos de periodistas. Déjeme en paz y salga de aquí. Ni siquiera accedió a mostrar su rostro en el documental que Maximilian Schell rodó sobre ella en 1984. Hablaba fuera de plano, de forma arisca, confesando, por ejemplo, que nunca veía sus propias películas. No, nunca. Tampoco lo hacía antes. Nunca me interesaron. No me interesa en absoluto verme a mí misma. La actriz pasó los últimos años mirando atrás con nostalgia. ¡Ay, Dios mío! Otro ha muerto. David, con los buenos momentos que pasamos los dos. Ay, ¿dónde tenía yo su foto? A ver, en este cajón. Cada vez que moría uno de sus antiguos compañeros de profesión, buscaba su foto y la colgaba en la pared. Así, recluida y sin querer saber nada del mundo, vivió los últimos años de su vida. ¡Estoy muerta!
¿Has oído? ¡Muerta! La muerte de verdad le llegó el 6 de mayo de 1992. A su cortejo fúnebre, celebrado en la iglesia de la Madeleine, en París, asistieron miles de personas que hacían cola fuera del templo para verla por última vez. Where have all the flowers gone? Long time passing. Un año después de su muerte, su hija María Riva publicó un libro en el que la acusaba de haber sido una mala madre, una mujer altiva y egoísta. Tengo un gran respeto por la artista, por cómo dominaba la técnica, por su disciplina y por su habilidad para crear la imagen y leyenda de la Dietrich. Ahora bien, no siento ningún respeto por la Marlene Dietrich mujer. Quizás sea verdad, pero nosotros siempre veremos en ella a la artista y nadie puede negar que Marlene Dietrich fue uno de los grandes mitos de la historia del cine. Where have all the young girls gone? Gone to young men, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Pues hemos terminado por hoy. Espero que os haya gustado el programa y si es así, os esperamos mañana a la misma hora. Nos vamos a despedir con esta música que suena ya de fondo. La Cavatina, una pieza de guitarra clásica compuesta por Stanley Myers que se hizo famosa por ser el tema principal de la película El cazador de Michael Cimino. La interpreta el guitarrista John Williams, que a pesar del nombre no tiene nada que ver con el compositor de La Guerra de las Galaxias. En fin, un saludo para todos y hasta mañana.